Es un privilegio llegar nuevamente al lugar donde usted se encuentra en esta hora, y es para hablar de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso nos reunimos siempre, para hablar y poder ser edificados, y que nuestra alma se vaya nutriendo, nuestra alma vaya por medio de la palabra ir renovando, ir quitando todo lo que a Él no le agrada, y eso lo encontramos aquí en la palabra. Por eso es que nos reunimos siempre para hablar de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle la guianza a Él, porque Él es el que nos instruye, y el Espíritu Santo que nos ayude para poder entender. Padre, te damos gracias en esta hora, porque permites que podamos hablar y que podamos escuchar tu palabra. Gracias te damos porque dejas ese alimento para nuestra vida, para que nosotros podamos ir regenerando, ir limpiando nuestra mente, ir limpiando nuestra alma, nuestro ser, y ir caminando para donde tú quieres, ese camino que tú nos has enseñado. Te damos gracias y te pedimos la guianza del Espíritu Santo en esta hora, que nos instruya y que nos ayude, y como tu palabra dice, que es lumbrera también a nuestros pies en este mundo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra Biblia la vamos a abrir en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Juan. Juan 7, 16, 18. Vamos a hablar de lo que es la sana doctrina. Ahí vamos a encontrar en el Evangelio de Juan 7, 16, 18. Dice la palabra: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. El Señor Jesús aquí nos aclara cómo Él, en primer lugar, no se da la gloria a Él, sino que se la da al Padre. Y algo muy importante, porque dice: de aquel que me envió. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que Jesucristo vino de parte del Padre. A usted y a mí me fue revelado cuando Él hablaba. Lo podemos ver en los evangelios. Cuando Él hablaba con autoridad, y muchos se maravillaban porque nunca habían escuchado a alguien hablar. Miren, mis hermanos, fue algo hermoso en ese tiempo. Me imagino los que vivieron eso han de haber sentido algo. En ese tiempo había luchas y había problemas, y cuando oían al Señor Jesús, como dice la palabra, eran ríos de agua viva. Esa palabra que Él hablaba, y aquí lo deja en la Biblia también. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos ver, cuando la leemos, podemos sentir que esa palabra nos está hablando y nos está nutriendo, y nos gozamos. Ahora nos gozamos. Anteriormente no podíamos hacerlo, leíamos, pero como no habíamos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, no habíamos declarado que Él era nuestro único y suficiente Salvador, no entendíamos. Pero cuando lo hicimos, ese velo se quitó, y ahora podemos entender, y aquí podemos ver lo que el Señor Jesús hablaba. Y Él hablaba, mis hermanos, con autoridad. Muchos se maravillaban. Dice: y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y podemos ver, mis hermanos, tal vez no les voy a dar citas, pero eso usted lo ha leído y lo hemos
oído predicar. Cuando Él hacía un milagro, Él le encargaba, y dice en muchas versiones, en mi Biblia he leído rigurosamente, les decía, vayan, pero no digan quién los sanó, no, solo preséntense al sacerdote y no digan que yo fui. Ahí nos damos cuenta, mi hermano, que como dice aquí en el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y Él nos enseñó, miren mis hermanos, la doctrina no es para hacer, Él no vino a hacerse famoso. Y nosotros ahora vemos, mis hermanos, que como ahí sí que la misericordia de Dios ahí sí que se mostró a nuestra vida y nosotros hablamos, pero no es para para que nosotros seamos glorificados, sino que por misericordia el Señor nos usa, mis hermanos. A pesar de que nosotros fallamos, pero el Señor en su misericordia nos usa. Ahí tenemos que entender que el Señor Jesús nos enseñó que nosotros fuéramos humildes y que la palabra, mis hermanos, que demos sea con guianza de la Biblia. Lo que Él dejó aquí no tenemos que quitar ni tenemos que añadir, sino que lo que Él dijo tenemos que predicar. Y Él lo dice aquí, mis hermanos. Por eso Él decía ahí rigurosamente, no digan quién fue. Y ustedes ahorita pueden ver, mis hermanos, y detectar quién no está haciendo eso. A veces algunos predican y quieren darse gloria a ellos mismos. Miren, mis hermanos, y eso es peligroso. Y eso es, mis hermanos, se puede decir peligroso, o quieren, no se puede decir qué mover son. Pero el Señor nos enseña aquí cómo Él vino a esta tierra y todo lo que hacía. Ustedes si hemos leído en la palabra, aquí lo dice, Él siempre levantaba sus manos al cielo y le daba gloria a Dios. Él no se quedaba con nada. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó a cómo poder hablar y a cómo poder compartir la palabra de Dios. Y aquí, más adelante, vamos a ver ahí en 1 Corintios. En 1 Corintios se ve que hubo un problema. Vamos a ver ahí Pablo cómo habla acerca de y los confronta y les hace ver que lo que estaban haciendo no era bueno. Y ahí podemos ver en 1 Corintios 1, del 12 al 13. Dice, usted puede leer ya despacio, pero yo le voy a leer lo que nos interesa. Dice, quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Aquí entró división. ¿Por qué? Porque a veces se da que prefieren a uno, que prefieren a otro, y empiezan a dividirse. Aquí hablaban, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros eran de Cristo. Pero aquí Pablo les aclara con sabiduría y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado, miren, fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Aquí Él les da la guianza por medio del Espíritu Santo, que realmente al que tenemos que seguir y la doctrina que Cristo nos dejó. No tenemos que desviarnos, no tenemos que ver a derecha ni a izquierda, no seguir a nadie, sino que aquí Pablo les aclara que realmente el que hizo el sacrificio, ¿quién fue? Usted lo sabe, fue Jesucristo, y ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario no fue fácil. Yo se lo he comentado muchas veces. Ahí en Isaías 53 narra cómo fue el sacrificio que Él hizo. No fue fácil.
pero solo Él podía hacerlo. Por eso es necesario que nosotros pongamos la mirada en Cristo Jesús. Porque dice la misma palabra, dice que maldito el hombre que confíe en otro hombre. Nosotros tenemos que mirar al frente, mis hermanos. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros. Y nosotros, mis hermanos, la misericordia de Dios nos alcanzó. Y ahorita en estos últimos tiempos podemos ver, mis hermanos, que se predica la palabra. Gloria a Dios que se predica la palabra. Escuche la palabra. Pero también, si escucha, venga. Y venga a revisarlo con la palabra, con la Biblia. Y el Espíritu Santo que está dentro de usted también le va a confirmar, mis hermanos, si el sentir es el mismo. Y si no, mis hermanos, usted tiene que tener cuidado y apartarse. Si está usted en ese tiempo, tiene la confianza en alguien, en un hombre, tiene la confianza en alguien humano, mis hermanos, por favor. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que estar centrados, que Cristo está con nosotros. A pesar, mis hermanos, de que las circunstancias, que las pruebas, todo lo que ha venido en nuestra vida, ahora usted puede ver y puede dar testimonio de que el Señor ha estado con usted. Yo lo he visto en mi vida, ha estado conmigo todo. Dice la Biblia, estaré con ustedes todos los días de nuestra vida. Y hasta aquí Él ha sido fiel. Y aquí vamos a ver en Mateo. En Mateo 12, del 15 al 20. Aquí nos habla, mis hermanos, en Mateo, del 15 al 20, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Oiga, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie vivirá en las calles su voz. Y aquí podemos seguir, mis hermanos. Más abajo, usted puede leer ahí ya con tiempo y puede meditar, guiado por el Espíritu Santo. Usted puede ver cómo aquí habla en el 19, me llama la atención, dice: no contenderá. Mis hermanos, el Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él predicaba con amor, Él predicaba con autoridad. Por eso mucha gente se admiraba de su doctrina. Mucha gente le seguía. Por eso nosotros, a pesar, mis hermanos, de que a veces la palabra usted la puede sentir dura, porque la palabra nos confronta y nos hace ver que dejemos muchas cosas, tradiciones, celebraciones de días, tanto que traíamos del mundo, mis hermanos. Por eso dice el Señor: las cosas viejas pasaron, ahora son cosas nuevas. El Señor nos está enseñando cómo poder vivir, mis hermanos, cómo poder seguirlo a Él, dejarlo todo. Y todo lo que Él nos da, mis hermanos, esas bendiciones, esas promesas, es para dejarlo todo, mis hermanos. Tenemos vida eterna. ¿Será que todavía seguimos celebrando, mis hermanos? Ahora que se acerca este fin de año, ¿será que usted está preparando cosas, está preparando su estreno, es un mover, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado, dejarlo todo,
Por eso el Señor nos enseña, mis hermanos, y Él vino, mis hermanos, a hablar la palabra de Dios, el plan perfecto de Dios. Y por eso muchos de ese tiempo, mis hermanos, no estaban contentos con Él. No estaban contentos porque ellos querían seguir en lo mismo, celebrando tradiciones, celebrando muchas cosas. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios es dura. Pero cuando usted la recibe, mi hermano, con gozo, su alma se siente, hermano, dulce a su paladar. Se siente sabroso. Por eso los discípulos le dijeron: mira, Señor, todos se están yendo, que tu palabra es muy dura. Entonces Él les dijo: ustedes también quieren irse. Pedro le dijo: no, si solo ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Miren, mis hermanos, por eso es necesario, mi hermano, si usted la palabra a veces se la siente dura, es porque lo está confrontando. Por eso no nos acomodemos, mis hermanos. Por eso es necesario que nosotros sigamos la palabra de Dios y no sigamos como aquí pasó con Pablo, ¿no? Que muchos se dividieron. ¿Por qué? Porque no les gustaba cómo era. Si la palabra, mis hermanos, es para que nosotros la recibamos con gozo, pero mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque quiere seguir en lo mismo, quiere estar oyendo la palabra, pero seguir en tradiciones, seguir en celebraciones. Y la palabra aquí, la palabra de Dios nos aclara, mis hermanos, que es para nosotros, para regenerar nuestra alma. Por eso dice aquí: no contenderá. Y como aquí dice, mis hermanos, me llama la atención, miren, el siervo escogido. Por eso, mis hermanos, nosotros, cuando nos hablaron de la palabra de Dios, cuando nos presentaron el plan de salvación, tal vez al instante no lo aceptamos, pero a su tiempo el Señor vino a nuestra vida y ahora reconocemos, mis hermanos, que Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él pudo hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora vemos, mis hermanos, esas bendiciones que han venido a nuestra vida. Démosle gloria a Dios, a Él, porque solo Él podía hacer ese sacrificio. No tenemos que seguir otras corrientes, otras doctrinas. Y aquí, para ir terminando, yo quiero leer ahí atrasito en Mateo 7. Aquí dice en Mateo 7, dice el 15, del 15 al 17. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí nos da, en el 16, nos da la pauta para poder entender. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Aquí la palabra de Dios, aquí Jesucristo, aquí Él habla. Y habla, mis hermanos, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Ellos dicen que usted va a ver, mis hermanos, van a mostrársele, mis hermanos, amables, agradables. Van a hablar incluso mejor que nosotros, van a tener palabra para poder seducir a mucha gente. Pero el Hijo de Dios, mis hermanos, la palabra, el Espíritu Santo le va a hacer ver que ellos no son lo que aparentan. Por eso dice aquí, son lobos, dice,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo será eso, mis hermanos? Un lobo despedaza a su víctima. Qué tremendo, mis hermanos. Por eso el Señor nos aclara que nosotros tenemos que seguirlo a Él. Aunque la palabra sea dura, mis hermanos, pero nosotros sigámoslo. Sigamos su palabra, sigamos su caminar. A pesar de tropiezos, a pesar de que mis hermanos, tal vez en este instante usted no tiene trabajo, pero hay promesa de Dios. Tal vez usted está en una enfermedad, pero hay promesas de Dios, que Él está con usted, que Él es su sanador, que Él es su proveedor. No se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Siga, mi hermano, siga el camino que Dios nos ha trazado por medio de su palabra. Por eso leamos su palabra. Ahí no nos vamos a perder. Y tenemos, qué ventaja, mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y usted tal vez ha tenido experiencias cuando algo en un lugar usted no está cómodo. El Espíritu Santo le hace en mover, tal vez hay un mover, no sé, tal vez de hechicería, de mentira, de muchas cosas. El Espíritu Santo le va a hacer ver, lo va a guardar, lo va a guiar y lo va a sacar de ahí. Pero aquí el Señor nos habla y nos hace ver, dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Miren, mis hermanos, por eso es necesario que usted si oye todo lo que oiga, mis hermanos, lo que es predicación, venga a la palabra de Dios. Allá dicen esto, allá dicen lo otro, venga a la palabra. La palabra le va a guiar a toda verdad. Por eso es necesario que nosotros siempre leamos la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay enseñanza para nosotros. Usted quiere alimentarse, quiere, mis hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo puede apartarse? Muchos dirán, ¿cómo puedo hacer esto? Quitarme esto, cómo quitar tradiciones, cómo quitar mi mal carácter. Venga la palabra de Dios, ahí en Proverbios, miren, mis hermanos, en Proverbios hay toda la palabra, pero en Proverbios es práctico. Ahí nos indica miren, mis hermanos, hasta cómo podemos hablar. Miren, mis hermanos, hasta cómo podemos hablar, cómo podemos pensar, cómo podemos actuar. Por eso es necesario que nosotros aprendamos, mis hermanos, a que sea un hábito en nosotros leer la palabra, porque ahí va a encontrar, mis hermanos, para usted su alimento, va a encontrar espigas para poder alimentar su alma y poder nutrirse y poder, mi hermano, ahí puede encontrar usted sabiduría, mi hermano, en la palabra de Dios. Es necesario que nosotros, mis hermanos, no, como dice aquí, empecé ahí en el Evangelio de Juan, que nosotros no nos apartemos de la sana doctrina. Y gracias, porque realmente el Señor nos enseña a poder caminar, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Si usted en este momento está escuchando y no le ha abierto su corazón a Cristo, no es casualidad que usted esté escuchando. Ábrale su corazón a Cristo. Tal vez en su mente dirá, es que yo he hecho esto y a mí nadie, ni Dios me puede perdonar. Es mentira del enemigo. Realmente Dios, mi hermano, nos perdona todo lo que hemos hecho. Tal vez usted está cansado de esa vida que lleva, no sé, la vida de vicio, está metido en vicios, está metido en hechicería, y eso no le llena.
realmente déjeme decirle que ese no es el camino. Ese es un camino, mi hermano, al que me está escuchando, ese es un camino que lo lleva a un camino de perdición, un camino de muerte. Pero ahora yo, guiado por el Señor, le estoy mostrando, le estoy presentando a Cristo. Solo Él puede sacarlo de ese lugar. Nadie más, solo Jesucristo. Y usted también, que se ha apartado de los caminos de Dios, también le invito que venga y vuelva al camino. Y nosotros, mis hermanos, que hemos escuchado, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos deja siempre. Esa palabra que nos va a guiar a toda verdad. Levante sus manos, dele gracias a Dios. Gracias te damos porque nos hablas, Señor, por medio de tu palabra. Nos hablas antes de tiempo, nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Padre. Yo te doy gracias. Gracias, oh Dios. Bendice a tu pueblo que nos escucha por este medio, Señor. Yo no sé, pero tú sabes la situación en que se encuentran. Tal vez su alma esté atribulada, pero Señor, dale paz. Que ellos se aferren a esas promesas que tú dejaste, que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, y hasta aquí lo has cumplido. Si hay enfermo en ese hogar, Señor, dale paz a su familia, dale paz a él, a su alma, y muéstrales que hay un plan perfecto para su vida, porque tú estás con él y necesitas limpiarlo, necesitas restaurar su alma. Si hay necesidad económica, Señor, suple, Señor. Si no hay trabajo, suple un trabajo para los hermanos, Señor, que están pasando situación difícil. Bendice a los hermanos que nos escuchan. Bendice tu pueblo, Señor. Y te doy toda gloria y te doy toda honra a ti, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque de una u otra forma tú nos hablas. Bendecimos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.